Buenas noches. Hola María Amelia, gracias por estar aquí. Muy puntual. Bueno, vamos a esperar unos segunditos que ya tengamos más personas acá en la transmisión. Únete un segundo conmigo si quieres. Y pues bueno, esta noche tenemos un tema bien interesante. De verdad que estoy súper feliz y yo digo que estos son de esos regalos que Dios le da a uno porque se dio de una forma tan sencilla y de verdad que esta persona realmente pues muy dispuesta a colaborar, a compartir su experiencia. Me encanta su sencillez, su humildad, su transparencia y sé que todos vamos a disfrutar muchísimo de este live que esta noche vamos a realizar. Gracias a las personas que se van uniendo. Aquí ya tenemos a nuestro invitado estrella. Y pues bueno, él, como les decía, dije durante estos días de promoción, él es una persona con síndrome de Asperger. Hola. Buenas noches, Diego, ¿cómo estás? Bien, es que estoy acomodando esto a ver Tranquilo, no que te tiempo, tranquilo. Bueno, como les decía, él es ingeniero Diego Moreno. me pongo la diadema para escuchar bien y todo, Perfecto. para que no vayan a escuchar ecos. Si en algún, entonces que me pongo mejor los audífonos. Bueno, ahora ¿Qué sí. dices? ¿Me escuchas bien? Sí, claro. Perfecto. ¿Tú me escuchas bien a mí? Perfecto. Le Qué agradezco bien. a las personas que se vayan uniendo, que nos mantengan al tanto de eso, porque como yo estoy haciendo el live, al invitado yo siempre lo escucho perfecto. Pero si en algún momento ustedes dejan de escuchar la transmisión, entonces por favor ahí sí nos dicen, ¿ok? Por ahí hay una persona que decía que había retorno. Que hay retorno. Sí, vamos a hablar un poquito más a ver si ya, debe ser porque te estabas moviendo, vamos a ver si ya se quitó el retorno. Pues bueno, Diego es una persona muy reconocida en las redes sociales, no va a necesitar mucha presentación, pero como les decía, él es el ingeniero Diego Moreno y él es muy conocido en las redes como @aloespergiano. Dice que ahora sí se escucha bien, Diego. Que ahora sí se escucha bien. Sí, es que voy a poner, creo que voy a poner los reflectores, los de luz para que me vea más iluminado. Bueno. Porque es que creo que la imagen sale un poco opaca. Sí sale opaca, es cierto. En eso tienes razón. Dame un momento. Bueno, pues Diego esta noche muy amablemente decidió acompañarnos, a petición mía, pues para conversar de un punto muy importante para nosotros los papás que estamos en esta travesía, en este caminar, y que nos hacemos esa pregunta de que, bueno, encontramos mucha información acerca de lo que es el desarrollo de las primeras etapas evolutivas, pero que nos vemos muy preocupados porque de repente ya algunos tienen niños que van llegando a la adolescencia o otros que sus hijos ya van entrando a la adultez temprana y pues no tienen como un marco de referencia, ¿no? Algo que les permita como que ver si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, si hay que incorporar otras cosas, cómo se puede estar sintiendo nuestro hijo con respecto a todo eso. Entonces, bien importante porque Diego esta noche pues va a compartir todo lo que ha sido su vivencia y su experiencia de vida, ¿no? Entonces, bueno, Diego, tú me dices, ¿ya? ¿Listo? ¿Reflectores ya? Yo creo que sí, ya los puse. Bueno, excelente. Bueno, Diego, comenzamos entonces. Las primeras preguntas, pues... Ahora lo que toca... Espera, que quiero mirar una última cosa y es mirar si puedo compartir esto en Facebook. Dale, perfecto. Para que nos vea más gente de Facebook, pero... Está muy bien. Dame un minuto que es perfecto. Que... voy a tratar de entrar a esta transmisión desde el computador, a ver si puedo copiar el enlace y pegarlo allá en la página de Aloespergiano. Ok, perfecto. De todas maneras, las personas que no puedan escuchar ahorita completo el live, recuerden
que apenas lo terminemos, esto queda subido aquí en mi plataforma, va a la plataforma de YouTube, va a la plataforma de Facebook también, y Diego también va a tener la oportunidad de hacer lo mismo por sus plataformas. Pero sí es importante pues que esto quede. Pues la idea también, estaba pensando pues también en o sea, como Facebook tiene una opción de estrenos, ajá, entonces también esto en algún momento pues proyectarlo allá. Claro. Sí, eso también. Bueno, y también si tú me lo permites, como, no sé, como hacerle un poquito de edición y quitarle esa parte al principio donde... Ah, bueno, es que Diego es súper perfeccionista, eso me encanta de él. Sí, sí, tranquilo, tú haz con el video todo lo que tú quieras hacer, tranquilo, que esto sabes tú mucho más que yo. Digo, realmente, wow, tiene unas habilidades increíbles para esto de la edición, del diseño, de hacer. Esto sabes tú mucho más que yo. Espérame, ya encontré el enlace. Ok. Bueno, entonces, como les decía, mientras Diego termina allí la parte técnica, pues, como bien les hice la presentación, Diego es ingeniero, que es una cosa que también creo que es muy valiosa e importante que compartamos la noche de hoy. Y aparte, pues, de su ingeniería, él también se ha dedicado a otros proyectos con un propósito de vida bien definido. Para quienes lo siguen en las redes lo saben muy bien, que es el hecho de realmente documentarnos y pues enseñarnos un poco acerca de lo que es el autismo, pero desde la vivencia más importante, desde el protagonista, ¿no? Porque bueno, por ejemplo, yo desde mi canal de YouTube, Resolviendo el Enigma, lo planteo desde mi vivencia como mamá, como lo que yo en función de ser mamá, pues voy viviendo en mi día a día con Matías y Gabriel. Pero creo que es pues muy importante cuando pues la persona que realmente tiene la condición pues nos puede hablar en profundidad de esto, y más porque en su historia de vida pues tuvo unas transiciones importantes respecto a los diagnósticos también, porque siempre se nos ha dicho que si bien un diagnóstico inicial es algo que te permite como tener una cierta brújula, eso no es una sentencia, eso no es algo que nosotros con el paso del tiempo, que hay muchas cosas que están allí presentes que en función del empeño, el compromiso, siento yo, y la disciplina que nosotros le pongamos como papás a esto, y con esto no quiero decir que es que estamos tratando de curar al hijo, pero sí yo siento que nuestro rol aquí protagónico es ser orientadores y facilitadores de procesos para nuestro hijo. Yo pienso que eso sí, nunca se nos debe olvidar que ese es el norte. Y pues obviamente que mientras nosotros estamos pues más documentados frente a todo lo que sucede, mucho más fácil hacer esa travesía. ¿Te pasa como que hay niños, Diego? Ya compartí el enlace. Ah, bueno, perfecto. Yo creo que ya podemos comenzar. Ok. Bueno, Diego, entonces, primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Que de verdad que decía que me quedé pues muy encantada contigo de ver tu sencillez y tu humildad, que pues realmente sin tener la oportunidad de conocernos, pues en estos días hemos tenido la oportunidad de sí compartir vía telefónica, y realmente eres una persona que es muy receptiva, ¿no? Entonces, de verdad que, bueno, primero que nada quería agradecerte eso. Segundo, me encanta tu retrato que tienes ahí atrás de un cuervo. Ah, esos son los cuadros que pintó mi hermano. Ya, excelente. Bueno, Diego, cuéntame, ¿qué edad tienes ahorita? Yo tengo 34 años. Muy bien. ¿Tienes hermanos? Sí, claro, tengo un hermano que es ingeniero mecánico, vive en Bogotá. Él tiene 40 años, y mi hermana que vive acá con nosotros, y ella es médico veterinario. O sea Ella tiene 42 años. O sea que tú eres el menor de 3 hermanos. Sí. Ok, perfecto. ¿Algunos de tus otros hermanos están dentro de la condición o no? No. Solo tú. No, yo soy el único. Muy bien. ¿Tus papás siguen vivos? Mi mamá, que vive acá con nosotros, ella tiene 68 años, y mi papá, no sé, porque hace mucho tiempo que no sé él, o sea, él, digamos que se separó cuando yo tenía como 2 años, o sea, sí he sabido de él, pero muy esporádicamente, o sea, hace más de 5 años que no sé qué es de la vida de mi papá. Entonces, pues, prácticamente yo me crié sin papá, con eso te digo todo. Ok, muy bien. O sea que tu mamá ha sido la persona que sí ha estado allí contigo en todo momento
a lo largo de tus 34 años. Sí, así ha sido. ¿Y cómo ha sido la relación con tus hermanos? Bueno, yo diría que bien, ellos me han apoyado mucho, tanto mi hermano como mi hermana. Mi hermano, pues, cuando yo viajo a Bogotá, él es el que me recibe allá porque él vive allá con su esposa, sus hijos y todo. Y pues, o sea, como en toda relación entre hermanos, a veces hemos tenido diferencias y todo, porque al principio cuando yo descubrí esto de que podía tener autismo, pues al principio no me creyeron. Ok. Hay cosas en las que ellos me han apoyado, otras en las que no, pero en general diría que mi relación ha sido buena. Okay. O sea que de repente en las cosas que no te han apoyado es porque les ha faltado documentarse un poco más con respecto a la condición, ¿podría ser? Sí, a veces hay cosas de mí pues que les ha costado como entender un poco. Ok, muy bien. Pero en general tú dirías que la relación sí es buena. O sea que tú sí cuentas con una relación de hermanos, de apoyo, de comunicación, de compartir ciertos espacios. Sí, claro. ¿A qué edad fue tu primer diagnóstico? Bueno, la primera vez fue como a los 6 años, más o menos 5 o 6 años, que fue porque yo estaba teniendo problemas de adaptación escolar. Aparte, todo en el colegio me estaban haciendo bullying y pues hubo una persona que le recomendó a mi mamá llevarme, bueno, consultar con psiquiatría y todo. Allá pues me hicieron terapia ocupacional, terapia de lenguaje, pero no tenía como tal el diagnóstico de autismo. Como yo te voy a explicar antes, yo pasé por varios otros diagnósticos antes de llegar al diagnóstico de autismo. Por eso te pregunto por ese primer diagnóstico, que entonces tenías 6 años cuando te fuiste a esa primera consulta. Pues es que en esa historia clínica que hay de esa época, pues hay varias situaciones diagnósticas. Realmente no en el diagnóstico en sí, o sea, pasaba una cosa, que como yo nací prematuro, yo nací de 6 meses y medio de gestación y fue un parto complicado, al principio se creyó que eso era lo que había afectado pues mi desarrollo. Okay. Al principio fue eso, pero entonces lo primero que pensaron los que me dieron era que simplemente mi mamá me tenía sobreprotegido. Otros profesionales pensaban que era un problema emocional, un trastorno emotivo. Otra persona dijo que podía ser un trastorno de personalidad esquizoide. Llegaron a pensar que yo podía tener pues inteligencia superior por un test de coeficiente intelectual que me hicieron. Pero o sea, como que cada persona que me veía daba su impresión diagnóstica, pero como que no se ponían de acuerdo. Ok, nadie coincidía en lo que realmente tenía, sino que cada quien según su especialidad iba haciendo un diagnóstico. Exactamente. De eso. Muy bien. En esa primera etapa que estabas tan niño, ¿recibiste tratamiento médico o no? O sea, me refiero a fármacos. Sí, en algún momento me dieron Ritalin, que es una droga que según tengo entendido es para el TDAH. Ajá. Pues porque yo era un chico que en la clase era muy inquieto, no me concentraba, los profesores daban quejas de mí todo el tiempo, entonces era para eso. Ok, muy bien. ¿Y cuántos años tenías cuando ellos determinaron que tu coeficiente intelectual era superior al promedio? 6 años. Ah, o sea que desde muy temprana edad. ¿Y a qué edad comenzaste la escolaridad? Yo creo que hacia los 5 o 4 años, por ahí. Es que, o sea, conmigo también hay un problema, que todos mis recuerdos de los 7 años para atrás son muy difusos, o sea, son recuerdos que están muy fragmentados, que no los he podido organizar cronológicamente, porque es que a mí lo que me pasaba cuando yo era muy niño era que yo no tenía una noción clara del tiempo, o sea, yo no tenía una noción, digamos, de cuánto era una hora, un minuto. O sea, cuando yo era muy niño, digamos que mi percepción era muy caótica. Ok. Fue más o menos hacia los 7 años que yo pude, pues, como aprender a leer un calendario y como a ubicarme así en el tiempo. Muy bien, claro.
O sea que tus recuerdos son a partir más o menos de esos 7 años. Y ahí en adelante es que tú tienes como más cronología de tu vida. Sí, a partir de los 7 años más o menos. ¿Y cómo se vive cuando a uno a los 6 años le determinan que tiene un coeficiente intelectual superior al promedio? ¿Qué pasa en ese punto? Porque yo siento que hay 3 expectativas ahí principales, ¿no? La de tus papás, la de tus maestros y tu propia expectativa frente a eso, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Pues es que lo que pasa es una cosa, que si bien yo tenía problemas de adaptación escolar y todo eso, yo era un chico que me la pasaba horas mirando mapas, buscando cosas en los mapas, me gustaba la astronomía, o sea, era como un chico que, según lo que escribe la misma historia clínica, tenía interés por cosas de adultos. Entonces la evaluación se hizo fue por eso más que nada. Claro. Pero, o sea, realmente, aunque el test dice que mi puntuación estaba entre 110 y 120, lo que según lo que sí ahí me sitúa en un nivel de inteligencia superior, no es lo suficiente como para ser superdotado, porque superdotados a partir de 130, pues la verdad yo no sentía que fuera más inteligente que la media. Okay. O sea, esto de hacer mapas y todas estas cosas era porque era algo que me gustaba, pero o sea, yo antes... Era un interés reprimido que tú tenías. Sí. Yo antes, o sea, a esa edad también me empecé a dar cuenta de mis diferencias y yo sentía que era muy torpe, porque yo trataba de jugar con mis compañeros y era rechazado. Yo también me empecé a dar cuenta que las cosas que a mí me interesaban eran muy diferentes a las que le interesaban al resto de chicos. Muy bien. Además que yo, pues, bueno, en la medida que me fui siendo consciente de todo esto, yo me di cuenta que yo tenía problemas incluso hasta entendiendo algunas cosas. Por ejemplo, una película que daban por esa época que me gustaba ver fragmentos era, por ejemplo, Volver al Futuro, ¿sí? Ajá. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo me fijaba en detalles como, por ejemplo, como los viajes que hacían en el tiempo, cuando el DeLorean alcanzaba las 88 millas por hora y todo eso, pero yo no entendía la trama de la película, o sea, no entendía por qué, por ejemplo, en una parte viajaban al año 1955, luego... viajaban de repente. O sea, no entendía la trama de la película. Okay. Y así me pasaba con muchas cosas, o sea, digamos que captaba detalles sueltos, pero no los conectaba. Muy bien. Y a mí me fascinaban pues ciertas cosas en concreto. Me gustaba, por ejemplo, saber cuánta distancia había de un lugar a otro. Me obsesioné con las señales de tránsito. En los mapas, cuando veía mapas me fijaba en el relieve. O sea, siempre me obsesionaba saber a cuánta altura sobre el nivel del mar estaba tal sitio y cosas así. Muy bien. ¿Se desarrolló algún tipo de método especial de estudio para ti? O sea, cuando se empezaron a dar cuenta que, bueno, que tú tenías unas diferencias en tu parte de aprendizaje y tenías este coeficiente en las instituciones donde tú hiciste tus estudios, ¿se tuvo esa diferencia o no? Realmente no. Estuve en un colegio donde hubieron 2 maestros que eran psicólogos y ellos lo que hicieron pues que pues no me obligaron a jugar con otros niños. Ajá. Pero sí, digamos, tenían en el colegio como una biblioteca donde me permitían, por ejemplo, ver atlas geográficos, mirar libros y pues ellos, o sea, lo que hacían los descansos era que salía y me ponía a mirar libros, era lo que me gustaba hacer. O sea, que ellos no te impusieron que tú tuvieras que hacer lo de la media, sino que le dieron importancia e interés a tus gustos personales y trataron que eso te hiciera sentir cómodo en esos periodos donde tú de repente no querías relacionarte con los niños, sino que, bueno, querías descansar de otra manera diferente. Pues no es que no quisiera relacionarme, sino que el problema era que no sabía cómo interactuar con los otros niños. O sea, no haya manera de conectar esos temas de interés con los de los demás niños, porque a los otros niños les gustaba el fútbol, por ejemplo, y yo era muy torpe jugando al fútbol. Entonces este ejercicio de ir tras el balón, correr tras él, no era capaz de hacerlo.
Lo mismo esto de hacer 21 y todo, o sea, no tenía la misma destreza motora. Exacto. Es que eso fue otra de las cosas que llamó la atención de mi mamá, que era que yo no era muy hábil, digamos, cogiendo Físicamente. determinados objetos. Sí, lo otro era que, como yo te había comentado antes de la entrevista, pues yo tenía problemas de alimentación, Ujú. pero no era lo que, o sea, lo que algunos padres cuentan en algunos grupos, que es que sus hijos les da diarrea, estreñimiento, nada que ver. O sea, yo en mi caso era que había muchos alimentos que no consumía por el color, la textura, el sabor, y simplemente, o sea, si a mí me dejaban el plato ahí, yo no comía. Entonces hubo un momento en que yo tuve nutrición. Eh, pero entonces, o sea, como te decía, el principal problema mío era que yo no entendía los límites, digamos, entre una actividad y otra. Digamos, yo podía llegar al salón de clase, trataba como de entender lo que estaba pasando, pero yo no entendía, digamos, por qué se pasaba una actividad a otra. O sea, mi mundo era un mundo totalmente caótico. Fue como a partir de los 7 años que, digamos, ya empecé como a entender más cosas y como organizar las cosas, o sea, como a entender que todo seguía una secuencia. Ok. ¿Sí me O vas a sea que a entender? partir de allí tú pudiste como comenzar a codificar y organizar todos esos estímulos que estaban allí. Y lo que tú describes de la alimentación es muy importante porque habla de que en tu casa había también un proceso de desintegración sensorial, que me imagino que con el paso de los años Mm, pues se fue trabajando y fue evolucionando. pues más que trabajarlo, o sea, fue que yo también me fui dando cuenta poco a poco de varias cosas y yo mismo me fui adaptando. ¿Ok? Digamos, yo en algún momento ya aprendí a imitar a otros compañeros, entonces poco a poco me fui dando cuenta qué cosas eran problemáticas. Ujú. Lo otro es que mamá también me ayudó porque mi mamá me ayudaba a estructurar las tareas. También mamá me enseñó mucho la importancia de estudiar. Qué bien. O sea, digamos que una época en que mamá decía, bueno, Diego, de tal a tal hora vamos a estudiar y cuando termines de estudiar ya puedes jugar Nintendo. Ok. Era la consola que había en esa época. Bueno, estoy hablando del año 1994, 1995. Ok. Qué bien. Excelente. Ah, bueno, pero eso es muy importante y yo pienso que es así, yo también lo practico con, mi hijo, con mis hijos y sé que mucha gente lo hace, que obviamente el fomentar rutinas, fomentar cronogramas y como tú dices, ¿no? Ayudarle a nuestros hijos como que, no es hacerles la tarea, pero sí estructurar como que el proceso de trabajo facilita en parte la tarea. Explicar los enunciados, que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Que obviamente mientras tú ibas Aunque desarrollando esa también, comprensión. también yo agregaría algo y es que la planificación sí se hace, pero tampoco debe ser así como tan rígida, Ok, muy bien. porque a veces digamos, el saber con demasiada antelación que algo va a pasar también nos puede alterar, o sea, como el estar pensando demasiado en eso que va a pasar y todo eso. Ok. O O sea, sea, más bien es como que nos den la oportunidad de hablar de esa situación en concreto. ok, eso es un dato muy importante, porque fíjate que siempre tenemos entendido que es muy importante la anticipación, pero lo que tú estás diciendo es crucial. O sea, yo creo que no es tanto entonces el punto de anticipar, sino como de generar el enunciado. O sea, es la posibilidad, va a suceder esto, ¿qué piensas al respecto? ¿Qué crees tú que sea eso? ¿Te refieres un poco a ese proceso? Sí, digamos que si mañana vamos a viajar a tal ciudad, Ujú. entonces que nos permita a nosotros decir, bueno, quiero viajar, pero quiero llevarle tal cosa, quiero tomar esto, quiero cuando lleguemos a hacer tal cosa, o sea, digamos, la idea no es que el padre organice la rutina de él de forma rígida, sino que le permita a la persona poder participar Que de te eso. permita Sí, o sea incluirte que, dentro de los planes y el proceso de ejecución. sí, o sea que la misma persona con autismo pueda decidir dentro de esa misma estructura y que no que el padre le diga de forma rígida, tenemos que hacer tal y tal y tal y tal cosa, porque puede que, bueno, digamos que la persona al viajar, que tú le digas, vamos a llevar jugo de naranja, y que quizás tu hijo quiera jugo de banano, por ejemplo. Ajá. Entonces, a veces hay ocasiones en las que esa rutina es mejor darle a la persona como varias opciones.
Claro. Que tú le puedes decir, bueno, podemos tomar jugo de naranja, café, chocolate o sí, o sea, Brindar varias opciones. opciones. O sea, que hay que brindar opciones. Claro, y que las opciones sean todas, pues, opciones que le agradan a la persona. Y Muy cuando bien. haya un inconveniente, también anticiparlo. Digamos que tú vas a llevar a tu hijo al parque, pero resulta que el parque está cerrado porque lo están remodelando algo. Entonces ahí tú le puedes, al anticipar, decirle, bueno, vamos a ir al parque, pero si por alguna razón llega a estar cerrado, entonces podemos ir a este otro sitio o a este otro. Muy bien. Porque, ¿qué pasa? Que nosotros también tenemos una percepción muy literal. Y si nos dan solamente la opción del parque, ¿qué pasa? Que si esa opción del parque no se llega a dar, pues ahí es donde podemos desesperarnos y de pronto tener alguna rabieta. O sea ¿Sí me que, entiendes? claro, entrando a ese punto de las rabietas y de las crisis nerviosas, quiere decir que, lógico, porque parte de lo que produce ese estado es obviamente la frustración y el hecho de tener ciertos planes mentales, o sea, algo que ya tú tenías de repente anticipado y que eso no se presente y que no hayan opciones para darle manejo a esas contingencias que se puedan presentar, eso puede ser uno de los detonantes. Cuando yo no te Por tomo en ejemplo, a cuenta en tus mí, planes. cuando yo estaba en primero primaria, una vez nos tocó hacer una, como una especie de presentación donde teníamos que disfrazarnos de indígenas. Entonces teníamos que ponernos ahí con un traje hecho de costal, con plumas y todo eso. Y yo, pues, cuando me puse todo eso, yo me sentía muy incómodo. Y yo lo que hice fue salir prácticamente gritando. O sea, por un lado, no me sentía como en ese traje, y por otro lado, no quería ir como ser el centro de atención, como tener la gente mirándome y todo. O sea, eso no me sentía como con nada de lo que estaba pasando. Y digamos, yo no supe comunicarles, lo único que se me ocurrió fue gritar. Entonces, por lo menos ese tipo de cosas también ahí también darle la oportunidad a la persona de poder decidir sobre ese tipo de cosas, por ejemplo. Claro, o sea, no irnos con la expectativa de como papá, que yo como papá tenía el sueño, la ilusión de que mi hijo de 7 años participara en el show, sino tomar muy en cuenta de cómo tú te puedes sentir cuando estás expuesto a ese tipo de situaciones. Claro, Muy bien. exactamente. Uh-huh. Muy bien, y para que nos brinquemos un poquito más ya a las etapas que forman parte de la... Cuando ya tú llegaste a la adolescencia, y pues obviamente, como tú dices, ¿no? A medida que fuiste creciendo tú mismo por imitación, por irte dando cuenta como, de repente, como era un poco el manual de funcionamiento de las personas, ¿llegó algún momento de tu adolescencia que tú te sintieras diferente a los demás? Pues que la adolescencia de por sí, yo he visto que para muchas personas con autismo es complicada. Es complicada porque es una etapa de cambios. Es una etapa en la que tú dejas de ser niño y te conviertes en adulto. Y en mi caso sí que eran muchos cambios. O sea, digo que fue la etapa en la que más me aislé porque, o sea, yo me di cuenta, o sea, yo me estaba dando cuenta que mis otros compañeros estaban cambiando. O sea, ya les interesaban cosas diferentes, ya hablaban de cosas de tener novias, las reglas sociales que ellos siguen se hacen más complejas. O sea, muchos chicos, niños, digámoslo así, socializan en base a temas de interés, y cuando ya se hacen adolescentes como que las reglas de interacción son más complejas, y como que lleva digamos, por detrás de ellos. Y hubo un momento en que, digamos, lo que pasó en mi adolescencia fue que mis temas de interés se hicieron más intensos, esa sensación de ser diferente se acentuó más, y pues también me llevó a tener problemas de autoestima, que también me llevaron al psicólogo por eso. Por ejemplo, cuando digo que mis obsesiones se hicieron muy fuertes, ¿a qué me refiero? Que cuando yo tenía 12, 13 años, hubo una época en que yo me obsesioné demasiado con la Biblia. Yo creía literalmente todo lo que ahí decía. Por ejemplo, creía que había que matar animales para que Dios me perdonara los pecados, pero había pensando que cualquier cosa que hacía era pecado. Okay. Entonces casi por nada rezaba. Y en el colegio lo hacían, y entonces había compañeros que me apodaron el hermano Saulo, porque me iban a cada rato rezar.
y por lo menos yo yo leía que por lo menos que comer sangre era pecado, entonces yo cogía la carne y la lavaba. Eh, y, y obligaba que a mi familia que eso fuera así. O sea, yo tenía una interpretación demasiado literal. Digamos que también un periodo de unos años en que todos los días leía la Biblia, así me la leía de principio a fin. Pero con eso pasó algo muy curioso, que el estudiar la Biblia a profundidad, y bueno, y respetando también a las personas que están aquí que sean creyentes, pues estudiar la Biblia a profundidad me llevó con el tiempo fue a volverme agnóstico. Porque yo la empecé a estudiar y al principio tenía un revueltijo de todo, o sea, no sabía si creerle a la misma Biblia o a lo que me decían otras personas. Tuve un amigo que era testigo de Jehová, en algún tiempo estuve estudiando la Biblia con ellos, casi me hago testigo de Jehová, pero al final lo que me sacó de ese interés fue que mi mamá comprara un computador. Cuando tuve mi primer computador, pues volqué ahí todos mis temas de interés, pero ¿qué pasa? Que cuando yo he volcado, cuando un tema se ha convertido en mi tema de interés, yo soy de los que leo mucha información de esos temas. O sea, digamos que el canal de los Pelgianos, la página y todo eso existe debido a un tema de interés restringido. Sí. Que en este caso el mismo autismo se convirtió en un tema de interés. Claro. Y nosotros podemos durar así muchos años en que todos los días literalmente devoramos información, libros de ese tema y nos podemos volver expertos en ese tema, pero hay un problema, que eso hace que no seamos muy buenos a la hora de conversar con otras personas y todo, y eso, pues, o sea, en la adolescencia, ¿qué era lo que pasaba? Que yo estaba con esos temas de interés, pero yo era para mis compañeros como el chico raro de la clase. O sea, ¿y era raro en qué sentido? En que en mi salón había un grupo de estudiantes que eran los mejores estudiantes, los que sacaban mejores notas y todo, y yo también era los que sacaban notas muy altas, pero yo no formaba parte de ese grupo, era como si ellos fueran un grupo allá y yo estaba solo. Pero lo curioso era que eran compañeros que me consultaban a mí para que yo les ayudara a hacer las tareas, los trabajos y todo, y era porque yo llevaba los apuntes más completos, o sea, yo todo lo que el profesor decía en el tablero lo copiaba, pero yo era considerado para ellos un nerd. La palabra nerd significa raro. O sea, tuve un amigo que nuestra amistad se basaba era en que yo tenía programas de computador que él no tenía, entonces nosotros intercambiábamos software, pero él tenía, digamos, su grupo de amigos para jugar con otros niños y todo, pero yo no formaba parte de esa vida social, o sea, lo que yo he visto que pasa con nosotros a nivel social es que nosotros podemos tener amistades basadas en un tema de interés, pero luego cuando se trata de profundizar una relación a nivel emocional y todo eso nos cuesta demasiado. O sea, podemos ser amigos de alguien, intercambiar saludos de pronto de Navidad, de cumpleaños, hablar de vez en cuando, llamarnos de vez en cuando, pero ya ir más allá es complicado. O sea, y eso también te puede llegar a deprimir porque tú llegas a un momento en que te sientes solo. O sea, tú no tienes amigos de verdad. De hecho, durante muchos años a mí me costó entender el concepto de amistad, porque yo pensaba antes ingenuamente que un amigo era cualquier persona con la que yo pudiera hablar, pero literalmente cualquiera. O sea, un desconocido que me hablara, para mí eso era un amigo. ¿Sí me entiendes? Sí. Exacto, que no, o sea, que no estaba implícito otros códigos y otros elementos de mayor profundidad, sino que es simplemente una persona con la que tú pudieras interactuar
en un momento determinado para ti en eso el concepto de amigo? Yo perdí amistades, bueno, amistades entre comillas, porque yo cuando conocí a alguien que creía que era un amigo, pues yo quería hablarle a toda hora a esa persona y llegaba un punto en que yo aburría a esa persona, la cansaba, porque la cansaba ¿en qué sentido? En que por lo menos yo cuando tenía 13 años, yo tenía un telescopio, yo en las noches observaba el cielo, observando el cielo, por ejemplo, yo miraba que las lunas de Júpiter, el planeta Venus, las constelaciones, porque la astronomía es sí otro de mis temas de interés y pues yo le hablaba a la persona de eso y le decía, mire, es que tal noche y Europa, Ganini estaban de tal lado y así, esos eran mis temas de conversación, o sea, el problema es que nosotros somos muy malos para una charla superficial. Como yo te explicaba, incluso todavía tengo problemas con eso. Cuando ha sido Navidad, a veces ha pasado que mi hermano, digamos, se reúnen ahí con la familia todos para celebrar Navidad y a veces me dice, Diego, ¿qué pasa? ¿Por qué no vienes? ¿Te integras con nosotros? ¿Te tomas una cerveza y todo? A mí eso me cuesta. Claro. Y ese tipo de cosas puede ser un problema, por ejemplo, ya siendo adultos a la hora de tener una relación de pareja. Ajá. Por ejemplo, porque yo, por ejemplo, yo no sé bailar. Y bueno, eso te puedo contar en ese sentido. Claro. Y por ejemplo, para cerrar esa parte de la adolescencia y seguir avanzando, Diego, tu mamá en la casa a ti te enseñó cultura doméstica, es decir, que te pusieran que si hacer oficios, que arregle su cuarto, aprenda a barrer, aprenda a cocinar, o sea, ciertas cosas que de repente pudieran fomentar en ti cierta autonomía e independencia, o tu mamá era esas mamás sobreprotectoras que no agarre ni un plato porque no se le vaya a caer. No, mi mamá ha sido una persona que de pequeño nos ha puesto a hacer de todo, nos enseñó a cocinar, nos enseñó a hacer aseo, eso sí lo hacía desde niño. Uh-huh. En parte fue así porque mi mamá durante muchos años, pues ella fue enfermera. Okay. La mayor parte de su día y pues ella nos tenía que dejar solos en la casa. Claro. Porque ella era la que nos criaba. Sí. Y pues ella enseñó a mis hermanos a hacerse cargo de la comida, de cocinar, de varias cosas y de paso pues también a mí me fue enseñando eso. Okay. Si algo tiene mi mamá es que una de las cosas que agradezco que ella me ha enseñado mucho es que me ha enseñado a enfrentar los problemas que la vida te va poniendo. Uh-huh. Por lo menos a mí desde pequeño me enseñaron que organizar la ropa, que también tuve una actitud así con las tareas. O sea, mamá buscaba que yo mismo era el que hiciera las tareas. Y esto es importante, amigos, porque es que yo veo que hay padres que les hacen literalmente las tareas a sus hijos. Y creo que esto es malo. Porque eso fomenta en parte lo que yo he aprendido es que la vida adulta al final es que tú resuelvas tú solo ese tipo de problemas. Digamos que si tú vas a viajar a algún lugar que tú sepas ir a la terminal de transporte, negociar un pasaje, manejar dinero, o sea, saber viajar de forma segura, luego saberte ubicar en la ciudad donde llegas, o sea, a mí me costó aprender todas las cosas, pero finalmente las aprendí. Claro, pero muy probablemente lo que te incentivó y te ayudó a eso fue precisamente que tu mamá no te diera todo en bandeja de plata, sino que desde las cosas más pequeñas y que evidentemente eran las que tú podías hacer cuando estabas más pequeño, te fueron incentivando esos conceptos de que, bueno, que hay que aprender a resolver, que hay que ver cuáles son las opciones, que yo tengo que documentarme con respecto a cosas de la vida cotidiana como esas que tú estás refiriendo. Entonces, eso es un dato muy importante que debemos tomar cuenta como papá, que yo pienso que también es así, ¿no? Que cuando tu hijo te demuestra que puede con algo, pues tú debes debes brindarle a él el hecho de que él se dé cuenta que uno cree en él, de
que uno sabe que él sí va a poder, que puede enfrentar eso y que puede cada vez ir avanzando más. Yo creo que para el hijo eso tiene que ser algo muy valioso, sentir que la otra es que esto pues también de que de pequeño a mí me hubieran dicho que tenía una inteligencia superior al promedio y todo eso, pues eso hizo, creo que fue una de las cosas que hizo que mi mamá no me viera a mí como una persona que no podía, digamos, hacer las cosas, sino más bien al contrario. Antes hubo ocasiones en las que creo que me llevó como un poco al límite. Muy bien. O sea, como que me decía, no, Diego, es que tú puedes hacerlo, tú eres inteligente, tú lo tienes que hacer. Porque fíjate un detalle, por ejemplo, a mí hay situaciones que incluso ya habiendo llegado a la adulta me da miedo. Por ejemplo, hace algunos años, cuando mi hermano se fue a vivir a Bogotá y se organizó allá, las primeras veces que yo fui a visitarlo me da miedo salir. O sea, mi hermano iba al terminal de transportes de Bogotá, me recogía, pero yo me quedaba ahí en el apartamento de mi hermano encerrado todo el día porque mi hermano durante el día pues iba a trabajar. Claro. Y durante un tiempo a mí me dio miedo salir en Bogotá porque yo imaginaba que me iba a perder y además que Bogotá es una ciudad muy grande. Pero entonces, ¿sabes qué empecé a hacer para yo poder? Yo dije un día, yo tengo que poder aprender a moverme solo en esta ciudad. Entonces, ¿sabes qué hice? Empezar a agarrar trampa. Yo tenía un celular que tenía GPS y pues cada vez que salía con mi hermano a un restaurante donde fuera, pues yo lo activaba y miraba el trazado, la ruta que hacíamos, la guardaba y luego yo podía ver por dónde había pasado. Mirando muchos mapas de Bogotá, pues con el tiempo yo me grabé una imagen de la ciudad y ya llegué a un punto en que ya salíamos con mi hermano a un sitio y ya tenía una idea de qué tenía que hacer yo para volverme, en qué parte de la ciudad estaba ubicado. Qué bien. Y lo siguiente que hice pues fue aprender cómo funcionaba el Transmilenio y todo, y pues ya llegué a un punto en que ya me podía mover solo y ahora yo cuando voy pues me muevo solo. Qué bien, o sea que definitivamente sí, el hecho es como brindarte coordenadas y elementos que, bueno, que tú mismo te das cuenta que son los que necesitas para poder allí funcionar. Y ya cuando terminaste tu bachillerato, ¿cómo fue tu elección vocacional? O sea, ¿cómo decidiste tú que ingeniería era la carrera que querías estudiar? Bueno, yo no lo tenía muy claro porque yo estaba entre ser astrónomo, como les digo, la astronomía me gustaba mucho. Yo he sido una persona a leer muchos libros y pues yo más o menos habré leído como unos 50 o 60 libros de astronomía. Aparte eso tenía el telescopio, pero ¿qué pasa? Que aquí en Bucaramanga no hay astronomía. Claro. No sabía si estudiar física o química, pero ¿qué pasó? Que yo cuando estaba en 10º grado, yo el 10º casi lo pierdo porque yo estoy en el colegio en la modalidad académico ciencias, que es una modalidad donde se ve mucha física, química, matemática, o sea, se ven 5 horas de cada una de las asignaturas y yo no fui capaz, o sea, yo ese año casi lo pierdo, el 10º. O sea, lo curioso era que lo que fue 6º, 7º, 8º, 9º, yo llevaba esos años con mención de honor por mi rendimiento académico, pero digamos el cambio de metodología al ver tantas horas de esas asignaturas, como que llegó un momento en que me sobrecargó y mi rendimiento académico cayó en picado. Y también esa fue otra época donde también buscaron ayuda psicológica para mí porque los maestros no entendían qué era lo que pasaba conmigo. O sea, no entendían si yo estudiaba bastante por qué me iba tan mal. Y era que simplemente, o sea, la carga académica era muy pesada, no podía, y además que yo tenía dificultades con la matemática siempre. O sea, hay cosas que para mí, en las que soy más lento, que era más lento que el resto de mis compañeros. Digamos, eran compañeros, digamos que ponían 5 ejercicios de física en una clase,
y mientras los otros compañeros habían hecho los 5 ejercicios, yo solamente había hecho 1 o 2 y no sabía si me han quedado bien. Ya, entonces, claro, ¿sabe cuál era el problema? ¿Cuál? Que pasaba? Sí. Que, o sea, a mí algo que me costó aprender fue organizar el tiempo durante los exámenes. Como organizarlos. Yo aprendí intuitivamente a que si yo respondía lo más fácil primero, podía dejar lo más difícil, lo que menos entendiera para el final. Okay. Y eso fue otra estrategia que también me ayudó. Claro. ¿Y qué Entonces, Ajá. decidí finalmente estudiar ingeniería de sistemas, pues porque desde que tenía 14 años, pues siempre me han fascinado los computadores. Y cuando yo terminé mi bachillerato, pues yo ya había aprendido varias cosas por mi cuenta. Ya, por ejemplo, había aprendido HTML por mi cuenta y había creado una página web solamente metiendo código en blog de notas. Yo solo intenté una vez hacer un videojuego en un lenguaje llamado Pascal. Ajá. Intenté hacer un juego, unas navecitas y... O sea, yo solo aprendí a programar y a hacer más o menos lo que es una página web. Y dije, bueno, de pronto me puede ir bien en esto. Y entonces decidí escoger sistemas. Claro. Cuando hablábamos anteriormente al live, tú me comentabas que en la parte universitaria una estrategia que tú desarrollaste era la de grabar tus clases, ¿no? Por el mismo asunto de que a veces de repente la explicación del profesor justo en el momento no eras capaz de captarla, por eso que estamos hablando, de que tu ritmo es diferente a los demás. No que no tuvieras la capacidad de aprender ni de entender, porque esa tú la tenías, pero obviamente en función de repente los estímulos del ambiente, de la forma en la que el profesor partiera la cátedra, eso podía hacer que cambiara tu percepción de comprender o no las clases, ¿cierto? Sí, digamos que lo que pasaba en la clase era que cuando habían muchos estudiantes, el profesor iba demasiado rápido, yo llegaba a un punto en que me perdía. Pues eso siempre me pasó desde pequeño. Ese era el mismo tipo de problemas que me llevaron, digamos, a cuando era más pequeño, pues a tener problemas en la clase y todo. Entonces yo desarrollé una estrategia que era, pues, uno, tomar la mayor cantidad de apuntes posibles y cuando tuve un celular que podía grabar audio, pues grababa las clases para ya en la casa poder estudiar mejor. Y eso mejoró mi nota en algunas asignaturas. Hubo asignaturas en las que yo apenas sacaba lo necesario para pasar. Asignaturas como cálculo 1, cálculo 2, y cuando empecé a usar esa estrategia de grabar las clases, pues mis notas subieron. Hasta el punto en que una vez el rector de la universidad donde estudié, que fue la UDI, ajá, me dijo que yo estaba o sea, que yo era uno de los estudiantes con el promedio más alto. Qué bien. Mira, por aquí hay un comentario que te quiero leer desde hace rato. Dice, qué muchacho tan humilde. Lo bueno es que tomó conciencia de sí mismo, de su situación en las relaciones y supo identificar su condición. Ahí te echaron ese piropo. Pues eso es difícil también, porque a mí lo que me ha ayudado es leer bastante. Fíjense que había muchas cosas que yo no era consciente. Por lo menos yo cuando niño, bueno, yo toda mi vida casi toda mi vida he sido miope. Pero fíjense que hubo una época en que yo pensaba que ver así como sin gafas, que era así todo borroso, yo pensaba que esto era la visión normal. Fue el ponerme estos lentes que me di cuenta que yo era diferente, y así pasaban en muchos aspectos. O sea, un problema que tenemos las personas con autismo es que a veces no nos damos cuenta de que tenemos un problema, y esto lo he visto hablando con algunas personas Asperger adultas. Por ejemplo, yo te había comentado que hace un tiempo, bueno, que yo he conocido personas que están casadas, mujeres neurotípicas que están casadas con un hombre y que teniendo problemas en su relación de parejas, que se dan cuenta que su pareja, su esposo, puede tener Asperger. Y fíjate que hablando con una de estas personas que conocí, me di cuenta que el hombre no era consciente que su matrimonio estaba en problemas, sino era consciente
de qué cosas necesitaba su mujer en la relación. Y ese es uno de los problemas que a veces pasa, o sea... Mira, y tocando ese tema, ¿cómo hace una persona dentro del autismo para darse cuenta que le gusta a otra? Eso es fácil, o sea, fácilmente tú te das cuenta si una persona gusta de ti o no. Pues yo no. Yo he tenido relación de pareja y para darme cuenta que esa persona me gustaba tuve que leer un libro específicamente que hablaba de qué señales muestra una persona que está enamorada, porque es que nosotros tenemos un problema y es que hay muchas señales sociales que no captamos. A nosotros nos cuesta leer el lenguaje no verbal de otra persona. Con decirte que nos cuesta nomás mirarla a la cara, y eso no es porque seamos tímidos, simplemente porque, como te digo, cuando se trata de hablar de uno de nuestros temas de interés, nosotros podemos hablar montones, literalmente. El problema es que nosotros no podemos procesar la información de la mirada y al mismo tiempo hablar. Claro. O sea, algo que yo te explicaba era que esta tarde, y yo también he aprendido por libros que he leído, nuevamente, es que los neurotípicos, al parecer, cuando mantienen una conversación, ellos pueden mirarse a la cara y al mismo tiempo, de forma, digamos, subconsciente, ellos pueden analizar las miradas y hacer conjeturas sobre lo que está pensando esa persona. Digamos, pueden decir, esta persona le dijo algo a esta porque pensaba esto de esta. O sea, al hacer todas esas conjeturas, entendí yo luego que es algo que se llama teoría de la mente. Sí, claro. Sí, ¿qué pasa? Que es complejo, o sea, es mucho más complejo, claro, que para ti que tu atención está fija en una sola parte, que de repente sea prestar atención al discurso, a lo que esa persona está diciendo, y si te pones entonces también a mirarlo a la cara o a ver los cambios de gestualidad que tienes, pues te pierdes en el concepto de que, bueno, ¿a qué le presto atención entonces? No, me imagino que algo así más o menos es lo que sucede. Por lo menos en este momento que estamos hablando tú y yo, yo no te estoy mirando a la cara. Sí. Yo estoy analizando lo que tú me estás diciendo. Sí, eso es lo que yo interpreto. Estoy tratando de asegurarme de que lo entiendo. Estoy tratando de que mi atención no se vaya a otro lado, también. Sí, yo eso es lo que observo desde mi neurotipia, exacto. Yo te analizo en función de todo lo que veo y lo que me... Porque, o sea, en este momento hay otras cosas, como otros pensamientos que quieren invadir mi mente. Por lo menos ahorita estoy editando un video precisamente sobre si las personas con Asperger se enamoran, y entonces una mujer Asperger que me mandó su testimonio, entonces una parte de mí trata, o sea, a veces nos pasa que cuando hablamos con alguien y ese tema del que hablamos de pronto, o incluso nos pasa si el tema nos interesa, a veces un estímulo nos distrae y nuestra mente se va a la luna, literalmente. Muy bien. Y a veces es como si yo tuviera que decirle a mi mente, Diego, estás en una conversación, regresa, porfa. Pero tú tienes pero tienes la capacidad de hacer esa conciencia, o sea, de tú mismo como que meterte el freno de mano y decir, hey, me estoy yendo hacia otra cosa diferente de la que donde estoy y retomar aquí. O sea, sí, en cierta forma, eso también me ha tocado hacerlo cuando está en una situación, digamos, donde una de mis emociones se ha querido desbordar, porque como yo te decía, he tenido rabietas donde me he autoagredido, donde yo mismo me he hecho daño. Sí. Y yo me di cuenta que la mejor manera de controlar eso era pues primero identificar qué cosas me están llevando a ese estado y como tratar de ponerle freno a eso. Muy bien, claro, pero eso es un nivel de evolución muy alto, o sea, porque evidentemente eso que tú estás describiendo es el proceso de autorregulación. O sea, cuando ya yo tengo conciencia de las consecuencias que pueden suceder cuando yo no decido tener autocontrol emocional. Entonces tú racionalizas, piensas en la situación y en todas las posibles consecuencias de lo que se pueda presentar. Entonces quiere decir que una persona sí puede llegar a esos niveles. Fíjate un detalle interesante. A mí el diagnóstico
Y todo esto me ayudó como a ser más consciente de mis procesos mentales. Y una cosa que tú descubres cuando te das cuenta que eres autista es que tus procesos mentales son diferentes a los que hace una persona neurotípica. Bueno, hay una comparación en internet muy famosa, que es como si tú tuvieras otro sistema operativo. O sea, como si los neurotípicos tuvieran Windows y yo usara Linux. Claro. Sí. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de usar un sistema Linux, se habrá dado cuenta que todo es diferente, de la forma de instalar programas, la forma de interactuar con el computador, todo es completamente diferente, hasta el punto incluso de que los programas creados para Windows no corren en ese sistema operativo. O sea, tú coges un Office y lo intentas correr bajo Linux y no te va a funcionar. Exacto. Entonces, lo mismo pasa, digamos, como acá. Digamos que en la medida que uno se va dando cuenta de cómo son esos procesos mentales, pues uno aprende cómo manejar ciertas cosas. Okay. Pero digamos que a veces lo que pasa en nuestras mentes es que nuestras mentes se saturan de mucha información. O sea, yo diría que el hablar de que la mente de uno sea como un sistema operativo diferente solamente es una comparación inexacta. Porque a veces lo que pasa es que la mente de uno es como si fuera un computador con mucha memoria, con mucha capacidad para almacenar conocimientos y todo, pero con un procesador lento y poca memoria RAM. Claro. O sea, digamos, yo me he dado cuenta que cuando una persona neurotípica mantiene una conversación con otra, las dos personas pueden estar conversando, pero el cerebro de esa persona inconscientemente está haciendo muchas otras cosas. Sí. Está prestando atención a las señales visuales, está asociando recuerdos de lo que esa persona habló y todo. Es como si nuestro cerebro pudiera hacer una pequeñísima parte, digamos, de ciertas tareas de forma consciente, pero que hubiera un montón de tareas que no se pudieran hacer, o sea, que fueran de forma inconsciente. Claro. Te entiendo. Entonces, como si en el cerebro de nosotros hubieran circuitos cerebrales enteros que fallaran. Claro. Y es como si la parte consciente tuviera que hacer esas tareas, digamos, como eso de detectar caras, procesar emociones, procesar estados mentales de forma consciente. Claro. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, perfectamente. Diego, te quería decir algo. Ya se nos va a acabar. Cuéntame. Se nos va a acabar el tiempo del live, pero la conversación está muy buena. ¿Tú tienes algo que hacer ahorita? Porque me gustaría que me permitieras, o sea, que cerráramos un momento para yo poder grabar este live y enseguida retomar para que terminemos de hacer el live. ¿Te parece bien? Sí, claro. Bueno, lo podemos hacer. Entonces, por favor, estén atentos, regálenme escasos 2 minutos, que es lo que se demora el Instagram en subir al IGTV para que nos quede montado acá. Ya cuando le edite puedo crear un único video. Ah, exacto, claro. Diego después nos hace esas maravillas. Pero para que no se nos pierda, entonces ya yo lo voy a grabar y ya inmediatamente nos vamos a volver a conectar. Perfecto. Entonces regálame 2 minutos. Vale.